Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se construye con Cemento Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presenta. Diversos sectores reaccionan decepcionados por la improductividad que mantuvo esta administración del Congreso Nacional, que al parecer será recordada por su deprimente desempeño en beneficio del pueblo, a pesar que sus autoridades e incluso los miembros de las distintas bancadas prometieron maravillas cuando llegaron a ese poder del Estado. En la actualidad, el Congreso Nacional permanece estancado debido a que los legisladores no encuentran consensos para la aprobación de préstamos valorados en más de 28.000 millones de lempiras. En Libre manifiestan que son necesarios con el fin de otorgar los recursos de la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral, lo cual es visto en la oposición como una extorsión y chantaje por parte del oficialismo. Igualmente, en Libertad y Refundación, sus diputados lamentan que en las demás bancadas exista ese juego político sucio para perjudicar al gobierno del poder popular. Sin embargo, confían en que los hondureños ahora conocen de las intenciones maliciosas del bipartidismo que representa la oligarquía. De su parte, nacionalistas y liberales han cerrado filas en torno a la aprobación de esos préstamos y señalan que Libre demuestra que miente debido a que en campaña juraban que no endeudarían más a Honduras. No obstante, han hecho todo lo contrario y ahora la deuda ha crecido aún más y su intención es utilizar estos recursos para la campaña política. En la sociedad civil señalan que difícilmente los diputados se pondrán de acuerdo, tomando en cuenta que a partir del lunes 1 de septiembre arranca la campaña electoral y los diputados estarán más enfocados en la contienda que en ayudar al pueblo en sus urgencias, dejando a un lado el sufrimiento por el que pasan los ciudadanos por la falta de empleo, la inseguridad y el pésimo sistema de salud que prometieron resolver y que no lo hicieron. Diputados de todas las bancadas utilizan esos fondos para promover su reelección. ¿Confía usted que si estos diputados se reeligen, votarán por la Sisi en el próximo gobierno? ¿Votará usted por los diputados nacionalistas, Libre o liberales que usen estos fondos para reelegirse? Pregunta el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado. Honduras se construye con Cementos Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presentó. Bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hoy es ya jueves 28 de agosto. La campaña empieza el lunes. Ya la campaña con anuncios, vienen los ataques, los contraataques, algunas canciones
va a ser una campaña dura, presiento, ojalá me equivoque, grosera. Pienso yo que van a ser acusaciones y contraacusaciones fuertes. Creo que es lo que viene. Ojalá me equivoque. Antes de empezar, quiero felicitar al Club Deportivo Olimpia, que ayer se clasificó. El equipo más laureado de la historia del fútbol de Honduras, el Olimpia. El Olimpia internacionalmente es el que mejor nos ha representado. Yo soy Motagua, pero el Olimpia es el más campeón en Honduras, el que más nos ha representado y tiene la mayor cantidad de aficionados dentro y fuera del país. Marlon Duarte, te saludo Marlon y reconozco gran Olimpia. Siempre es el relajo Marlon Duarte cuando vaya al estadio, lleva una gran caravana de compañeros. Pero felicito a los olimpistas, también clasificó mi querido Motagua, que mañana estará de cumpleaños. Así que a los olimpistas, muchas felicidades y qué bien por el fútbol de Honduras, que clasificó Olimpia y clasificó el Motagua. Vamos a la otra pasión de los hondureños, a la política, porque primero el fútbol, la pasión de los hondureños, y la segunda es la política. Y aquí tengo a 4 apasionados de la política que vamos a hablar. Paralizado el Congreso Nacional, el lunes empieza la campaña. Ya he hablado de eso, de que ser diputado no es fácil. Cuesta salir de diputado. En los departamentos, aquí en Francisco Morazán, en Cortés, no es fácil ser diputado. Y son vilipendiados y acusados y señalados. Es difícil ser diputado. Aquí tengo 4 distinguidos parlamentarios. Voy a iniciar con la dama Leda García Pagán, diputada del Congreso Nacional por el departamento de Cortés del Partido Nacional. Bienvenida. Muchas gracias, don Raúl. Es un gusto realmente poder compartir este set con honorables diputados, compañeros y amigos y poder saludar al pueblo hondureño. Es un gusto que esté aquí también. Por el orden de llegada, despuesito que llegué yo al canal, estaba aquí el diputado liberal Yavés Avillón. Doctor. Muchas gracias, Raúl. Saludos a Leda, a Moncho, a Jari. Y bueno, esperando tener un programa de altura, ¿verdad? De debate de ideas, no de diatribas ni de confrontación, que eso no ocupa el pueblo hondureño. Gracias. Aquí está don Ramón Soto, que es diputado por el Departamento de Colón de Libertad y Refundación, es director ministro de Copeco. Ramón, gusto en verte. Un gusto, Raúl, gracias por la invitación y me alegra estar nuevamente en este set que ya tenía algunos meses de no venir por acá. Un gusto compartir con los compañeros, con Ledita, con el doctor Yavés Avillón, con el abogado y exfiscal Harry Dixon. Y bueno, acentuando lo que dijo Savillón, lo que dijo Yavés, ojalá que el día de hoy pues tengamos un debate de ideas y no un pleito de políticos mercaderos como suele ser a veces. Y creo que el perfil de los invitados este día da para tener un debate de ideas realmente. Bien, gracias. Hoy está temprano aquí el abogado Harry Dixon, salió temprano. Hoy salí temprano, ¿cierto? Es verdad. Un gusto saludarle. Buenos días, Raúl, gracias. San Juan se llama la colonia, sí, ¿verdad? Sí, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con los compañeros diputados y un placer estar con ustedes que nos están viendo, me imagino, en varias partes del país y ahora con todas estas redes sociales en varias partes del mundo. Así un abrazo. Bien, gracias. Leda, está paralizado el Congreso. ¿Qué pasa? Van a campaña, no han habido sesiones. ¿Y qué piensa usted de todo eso? Bueno, ayer tuvimos una sesión un poco corta, lamentando que fuimos convocados a las 10 de la mañana y que no supimos aprovechar la luz del día para atender diferentes temas. Pero entiendo que hay otras ocupaciones y otras intenciones y otra agenda. La verdad, ayer se vieron 2 temas. Uno de ellos era declarar el Día de la Trata de Personas y en ese sentido no hice uso de la palabra porque no quería entorpecer. Pensaba que íbamos a perder tiempo si empezábamos a hablar, pero es que la trata de personas no se va a erradicar nombrando un día. Y eso es lo que me hubiera gustado decir, porque este es un flagelo que realmente está afectando de manera particular a mujeres y niños. Y poniéndole un día no vamos a resolver ese problema, no lo vamos a poder combatir, pero que esperamos que al haber este interés podamos continuar. Y luego la exoneración de impuestos para la alcaldía de Daní, que lo celebramos y que esperamos que puedan hacer el mejor uso de este equipo para bien de su ciudad.
Sin embargo, habían temas importantísimos que tratar. Tenemos parado, por ejemplo, el presupuesto para la unidad de política limpia y fiscalización. A pocos días de las elecciones, yo creo que este es un tema toral. Deberíamos de estar todos interesados en abrir la información y transparentar los procesos de cara a las próximas elecciones. Esto lo lamentamos, pero esperamos que la próxima semana se puedan retomar los temas de agenda más allá de los acuerdos que se quieran hacer debajo de la mesa y que por fin, al final del día, podamos darle con claridad al pueblo hondureño los resultados y ese trabajo que requiere del Poder Legislativo. Sí, doctor Sabián. Sí, bueno, mire, cuando uno es presidente de un poder del Estado, en este caso del Congreso Nacional, es como un director de orquesta. Si usted, como dicen, hace bien los compás, pues bueno, va a tener música, va a tener una sinfonía. Pero cuando no hace bien las cosas, lo que ocurre es una división y una paralización que al final afecta a todo el pueblo hondureño. Porque como lo dijo la honorable Leda, tenemos cerca de 600 proyectos de decreto trascendentales para el país. Para ponerle uno de los tantos que nunca se discutió, y aquí está Harry que no me deja mentir, que fue uno de los proyectos que nos pidió las Naciones Unidas, la ley del colaborador eficaz. Quedó por arte de magia paralizado en tercer y último debate. O sea, quedó una promesa más. Y así como ese proyecto de decreto, hay otros importantísimos que perfectamente podemos ir avanzando. Desconocemos por qué no hemos podido avanzar en esa cantidad de proyectos, y son 600. Varios tenemos incluso proyectos de decreto. Antes había la dinámica que en el Congreso Nacional se trabajaba martes y miércoles en proyectos macros y los jueves presentábamos los diputados los proyectos de decreto. Ahora no ocurre eso. O sea, el pueblo hondureño mira tan mal al Congreso Nacional y por ende a nosotros los diputados, cosa que no es culpa del pleno de los 128 más los 128 suplentes, porque solo se está trabajando los miércoles. O sea, entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Se les está pagando bien y solo trabajan prácticamente un día, y cuando trabajan es bien poquito. Entonces la gente tiene razón de sentirse molesta con los diputados. Es ahí donde debemos de hacernos todos una crítica constructiva y trabajar martes, miércoles y jueves. Entonces, esa dinámica que está teniendo ahorita el Congreso Nacional nos tiene con una popularidad como institución por los suelos. Lo interrumpo. Sí. Hoy es jueves 28 de agosto, vamos a septiembre. Si en 3 años no ha pasado eso, ¿va a pasar en estos últimos 3 meses? No, porque le digo, el maestro que toca la orquesta no hizo bien los compás, y eso no va a pasar, y eso incluso se va a agravar porque ya venimos a campaña electoral y el presidente Luis Redondo también va a participar como diputado, así que él va a tener también que hacer campaña en un departamento difícil para el partido de gobierno como es Cortés. Mucho. Mira, el fenómeno social tiene causa y efecto, y hay que buscar, lejos de la simplicidad para analizar este tipo de situaciones, hay que buscar los factores históricos en los cuales se fundamenta. Tú sabes que lo que hoy en día estamos viviendo en Honduras es único en la historia. Acá teníamos 130 años de tradicionalismo. Durante ese tiempo, 2 partidos se repartieron el poder y muchas veces lo compartieron y otras veces lo cogobernaron. Generalmente eso pasó. 2 partidos que pertenecen a una sola élite. Eso hay que tenerlo claro, que son 2 partidos que pertenecen a una sola élite económica oligárquica del país, con algunas diferencias de principios no tanto ideológicos, pero sí fundamentales en los idearios de esos partidos, pero que se quedan ahí en el papel, y que nunca había existido un fiel de la balanza, un tercer
protagonista que ahora el pueblo hondureño decidió que había un tercer protagonista, un partido joven, un partido que surge de la voluntad del pueblo y que ya no representa a esas élites arcaicas, a esas élites económicas que pusieran a uno, pusieran a otro presidente de uno X o Y partido o un congreso dirigido por uno de esos partidos, siempre iba a responder a los mismos intereses. Hoy es diferente, hoy hay un choque fundamental en el Congreso y eso hace que los acuerdos sean más difíciles. Máxime cuando nadie tiene una mayoría calificada en el Congreso, sí la tiene el bipartidismo y muchas veces se han unido para bloquear algunos leyes y que van en favor del pueblo hondureño. Y yo quiero dar un ejemplo clarísimo, pues es como se ha hecho un nudo el bipartidismo alrededor de bloquear una ley fundamental para el desarrollo de Honduras, una ley fundamental para la educación, para la salud, para que vengan más escuelas, más hospitales, más carreteras, que mejore la infraestructura. La famosa ley de justicia tributaria. Se han unido, pero en forma increíble. Y eso viene sucediendo no solo en eso, sino que en todos los temas torales que tienen que ver con el desarrollo del Estado hondureño y con marcar una real diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, que continuará siendo libre. El futuro de Honduras seguirá siendo libre, no haciendo alusión a un partido, sino que el futuro seguirá siendo libre. Entonces, esta serie de factores hay que analizarla. No hay que irnos al simplismo de decir, es que el presidente no consensúa bien, no tiene capacidad de negociación, de diálogo, de esto y lo otro. No, hay otros factores que impiden que el Congreso Nacional de la República funcione al 100% y es justamente el juego de intereses y la defensa de intereses, de grandes intereses económicos, en los cuales muchas veces los políticos solo son marionetas de quienes manejan los hilos de los medios de producción y la economía del país. Bueno, yo creo que con lo que dijo Ramón yo no tengo mucho que decir. Yo creo que lo que ha dicho Ramón se enmarca en lo que hemos vivido en los últimos 100 y tantos años de política electoral. Y yo creo que aquí todos nos conocemos, yo les digo, aquí en este pueblito todos nos conocemos. Nosotros sabemos de qué anda detrás el Partido Nacional, nosotros sabemos de qué anda detrás el Partido Liberal, nosotros sabemos quiénes están atrás del Partido Nacional, sabemos quiénes están detrás del Partido Liberal y sabemos muy bien que la mayoría de sus decisiones, por no decir todas, son dirigidas desde afuera. Ley de justicia tributaria, como decía Ramón, va a ser difícil aprobarla porque la orden de los que financian campañas políticas ya está dada. No les gusta pagar impuestos, no quieren pagar impuestos y van a seguir haciendo la lucha con los dos partidos tradicionales. Algo que a mí me parece injusto, totalmente injusto, porque creo que aquellos que ganan un poquito más, y que no es un poquito más, es bastante lo que ganan, siendo hijos de esta patria, de este país, también tienen responsabilidad de aportar algo al país para salir adelante. Totalmente de acuerdo. Así es. Por ejemplo, si nosotros seguimos con este tema de no aprobar la ley de justicia tributaria, nosotros nos vamos a seguir endeudando. Yo creo que ya se ha explicado hasta la saciedad que el presupuesto general de la República, para cumplirlo de 10 lempiras que se necesitan, solo 6 se puede hacer a través de recaudación normal del país. Los otros 4, ya ve, se necesita sacar préstamos internacionales o préstamos nacionales, lo que implica seguir subiendo el endeudamiento que tiene el país. Entonces, si tenemos hondureños, hondureñas que han hecho su grande fortuna con las riquezas que produce el país, yo creo que es justo que aporten un poquito Estamos más. de acuerdo. ¿Verdad? Pero estos partidos, que tienen ya bastantes años, vienen y cooptan a los partidos tradicionales, que no es de ahorita, es de hace muchos años, y les ordenan a sus diputados, señores, cuidadito, dan un voto a la ley de justicia tributaria y nos quedamos nuevamente nosotros buscando préstamos internacionales. Entonces,
en este momento, por ejemplo, se necesitan aprobar algunos préstamos en el Congreso Nacional. La oposición ya dijo que no, porque esos préstamos para la oposición van para campaña política. Y eso es natural que pase, es normal, la oposición no va a querer aprobarle nada al partido que está en el gobierno. Pero también es injusto porque hay mucha gente que está esperando que le terminen su pavimento, está esperando que le terminen la reconstrucción de su escuela, está esperando que le terminen su hospital, y todas esas personas que están ahí son de todos los partidos políticos y de todas las ideologías. Y a veces la oposición se vuelve mezquina al entrar en ese debate de decirle no a todo. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me ha tenido, como dicen, alarmado, es haber perdido la oportunidad de aprobar el Código Facultativo de Protección a la Niñez en el Congreso Nacional, un tratado internacional que lo han aprobado la mayoría de los países del mundo, y vinieron a decir a los medios de comunicación que lo que buscaba Libertad y Refundación era que los niños se cambiaran de sexo, que hicieran un montón de cosas, y eso hasta los del PSH, que han estado en contra de nosotros. Fátima Mena salió a decirlo, el doctor Umaña salió a decirlo, es totalmente falso. Entonces, por la mezquindad de hacer ver mal al partido de gobierno, entonces la oposición entra en ese conflicto totalmente absurdo, estéril, desmedido, injusto, y que a mí me parece que no es correcto, porque yo sí creo que el Congreso Nacional se idealizó para representar dignamente a esas grandes mayorías que no pueden estar en ese hemiciclo legislativo porque no caben, pero que nos eligen a nosotros para ir a hablar por ellos, para ir a votar por ellos, pero al final lo que se convierte es en grupos que representan a altos o a grandes o a pequeños grupos de poder en el país. Entonces, eso es lo que está pasando en el Congreso Nacional, y yo estoy totalmente de acuerdo que el Congreso Nacional entra en una crisis más profunda de la que hemos tenido en los últimos 3 años y medio, porque la oposición quiere hacer ver mal al partido de gobierno, y eso va a afectar a muchas comunidades. Yo le pregunto, por ejemplo, al señor que nos está viendo, a la señora que nos está viendo, al joven que nos está viendo, si no le incomoda que la oposición venga y diga no vamos a aprobar esto, lo otro, que al final se va a convertir en que le digamos no se puede hacer esa calle, no se puede reconstruir esa escuela, no se puede terminar ese hospital, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Entonces la gente dice, ¿y entonces qué están haciendo esos diputados de la oposición? Si los elegimos, nos levantamos tempranito en la mañana de aquel día de noviembre para que nos representaran, y ahora no están representándonos a nosotros, están representando a unos señores que son multimillonarios, y que yo no tengo nada en contra de la gente que se hace rica siendo empresaria, pero sí me parece injusto que por los intereses de unos poquitos afecte a la gran mayoría. Entonces eso es lo que está pasando en el Congreso, y se va a seguir agudizando. O sea, el Congreso Nacional va a ser muy difícil de hoy en adelante sesionar, porque no hay votos, la oposición no va a dar los votos, porque cree que con eso daña la imagen del partido y con eso puede ganar las elecciones, y a mí me parece que es el camino totalmente equivocado que han tomado. Bueno, antes de darle la palabra a la diputada Leda, en unas cosas comparto con él, pero en otras sencillo, los quieren sacar. Claro. Y es obvio, y es válido de la oposición también eso. Es válido. Y también... Una cosa es válido. Pero libre también. Válido. Ustedes, libre, no han hecho mucho para tener acuerdos, y la política es de acuerdos. Y ahí la oposición los quiere sacar. Pero es que hay temas muy... No, pero la oposición, Harry, los quiere sacar. No totalmente. Cualquier oposición en el mundo quiere sacar el que está en el gobierno. A la siguiente, diputada. Básicamente, en relación a los argumentos, yo creo que no hay excusa para paralizar el Congreso. Es el primer poder del Estado. Indistintamente de si nos gusta cómo opina uno y cómo opina el otro, el poder legislativo debe prevalecer, el Estado de Derecho debe prevalecer. Y no hay ninguna excusa, ni siquiera el bipartidismo, porque ustedes son hijos del bipartidismo. ¿De qué estamos hablando?
Este no es un partido joven, libre. Partido Liberal Viene del Partido Liberal. Ya no es hablé decir, que vos venís del Partido es Liberal. decir, Partido son Liberal. argumentos A los que dos partidos. son importantes, pero no son la excusa para paralizar el poder, el primer poder del Estado. Habiendo dicho eso, sí me quiero referir un poco a la Ley de Justicia Tributaria, honorable, porque yo vengo de un departamento que produce, que trabaja, y si no trabaja, no come. La Ley de Justicia Tributaria, con solo su anuncio, vino a crear una crisis de desempleo histórica en nuestro país. Pero ese es solo un dato que ustedes lo pueden verificar en las cámaras de comercio y demás. Pero hay otro dato interesante que a mí me gustaría compartir con ustedes. ¿Ya vieron lo que está pasando, por ejemplo, con las tiendas y empresas chinas que están llegando, por ejemplo, a San Pedro Sula? Más de 30 en menos de 3 meses, que no están pagando impuestos. Al no pagar impuestos están debilitando al emprendedor local, al que toda su vida se ha dedicado a traer sus cositas de China para venderlas a buen precio y que no pueden competir. Y entonces ustedes dirán, pero los ricos no pagan impuestos. ¿Y McDonald's cuánto paga? A diferencia, y por eso voy al tema, de las empresas que ustedes consideran que son, ¿verdad?, las 25 cuestiones económicas que manejan el país y demás, que tampoco pagan impuestos como ustedes dicen. No, y entonces ustedes no lo que pagan quieren, impuestos. y este es el punto, lo que pretenden ustedes con la Ley de Justicia Tributaria no es quitar o que todo el mundo pague. Eso Lo que es. quieren es decidir quién sí va a pagar y quién no. Que todo el mundo Entonces pague. dejamos de darle una exoneración a por ejemplo, la maquila, un rubro que produce 200,000 empleos. Tiene un régimen especial la maquila. Pero lo vamos a quitar para dárselo a los chinos que nos están generando 0 empleos, Falso, porque falso, si falso. usted hoy va a una tienda, por ejemplo, en San Pedro Sula, tiene que llevar un traductor porque las personas que trabajan ahí son netamente de su país, China. No o sea que vaya, ni no siquiera vaya a la están tienda, generando no vaya a la empleo. tienda. Entonces, con esto El lo que libre quiero mercado. decir es que hay... ¿Dónde es eso usted? Bueno, hay un montón, ahora ya hay nombres que China no sé qué, Muralla China. Antes conocíamos a Imecro, Mundo Nuevo, Extra, que eran los que traían... Ustedes le llaman libre mercado, no vaya a esa Solo tienda, si usted no me vaya. permite terminar Si mi no la punto, atienden porque bien, no yo vaya. prefiero El respetar consejo. sus participaciones. Sí, sí. Entonces me encantaría que me Dale, permitiera. dale. Entonces, este tipo de cosas, cuando no hay generación de empleo, cuando la Ley de Justicia Tributaria podrá tener sus bondades, que no lo puedo negar, también puede afectar los proyectos de vida de las personas, especialmente de mi zona. Entonces, tenemos que ponernos a pensar y podemos dialogar en torno a cómo evitar que nos afecte el empleo que ya tenemos. Nosotros hemos tenido un golpe de más de 52,000 desempleados desde que empezó el gobierno de doña Xiomara y de Libre. Entonces, ¿qué es lo que hubiéramos querido hacer? Aportar, dialogar, tratar de proponerles para que estas cosas no sucedieran y buscar un paliativo. Es decir, si voy a quitar una ley como la ley de empleo temporal, vamos a generar otra ley que nos permita seguir creciendo en función del empleo. Pero la gente está desesperada porque no tiene que comer. Y finalmente se hablaba de los préstamos. El tema de los préstamos, honorables diputados, es complicado. Estamos hablando de 30,000 millones de lempiras. 30,000 millones de lempiras para los 3 meses que les queda de gobierno antes de las elecciones, si no es que menos. Es exagerado. Y cuando preguntamos para qué son estos préstamos, son para obras sociales. ¿Y estas obras sociales dónde se ejecutan? En instituciones como, por ejemplo, Sedesol. ¿Y cuál es la institución de Sedesol y cuál ha sido su desempeño en los últimos meses y años? Ha sido grosero, ha sido corrupto y ha sido para favorecer campañas políticas. Entonces el castigo por no aprobar 30,000 millones de lempiras que va a endeudar a las próximas generaciones, y no digo que no haya sucedido en el pasado, ojo con esto, lo que quiero decir es que si lo vamos a hacer y de castigo al pueblo, pues no le vamos a dar cuentas claras y no les apoyamos no vamos a aprobar los 80 millones de lempiras que ocupa la unidad de política limpia. Eso es grave. Creo que eso lo único que quiere decir es que el partido de gobierno no está interesado absolutamente en combatir la corrupción y
darle transparencia a los procesos electorales. Eso por los temas que se han mencionado y quedo atenta para los Doctor. que estén por continuar. Bueno, para... ¿Y por qué se ríe? ¿Ah? ¿Qué le causa gracia? No, es que hay cosas que... Bueno, no es lo que dijo Leda, aclaro. Gracias. Mire, No estaba pensando en eso, pensé que... para comenzar, me río, voy a comenzar de atrás para adelante de lo que dijo Harry. Han sido tan incapaces algunos funcionarios de este gobierno porque de todos el presupuesto, como bien dijeron, el 40% es financiado con préstamos. Pero ¿sabe cuánto es el porcentaje de ejecución hasta el 28 de agosto, que ya prácticamente está finalizando el año, de todos esos presupuestos? Apenas el 19%. ¿Y qué es eso? Es incapacidad. 19% de ejecución. Y las instituciones que se financian con el presupuesto ordinario, apenas algunas instituciones suben el 50%. Porque para pagar sueldos, si eso es lo más sencillo, descargarlo del presupuesto. Pero ya cuando son préstamos condicionados, porque el préstamo tiene otra condición de ejecución, hay pautas, sobre todo que tengan que ver con tiempos y la transparencia, pero ahí solo es el 19%. Entonces quieren que se le abra la chequera, pero son incapaces de poder ejecutar ese presupuesto. Entonces, ahí es donde realmente uno dice, no hay personas realmente que quieran hacer las cosas bien, y por eso se retrasan, y lastimosamente, yo lo lamento mucho, en la entrega de proyectos, y ahí están los 8 hospitales que hubiera sido un sueño de todos, y yo personalmente hubiera querido que esa promesa de la presidenta Xiomara se hubiera cumplido, pero lastimosamente no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque han puesto gente que no tiene la expertise, que está bien, le perdonamos los primeros 6 meses que no se subiera la ley de contratación del Estado. Y esa es una crítica constructiva para todos los nuevos funcionarios que van a venir en este gobierno, a partir ya del 27 de enero. Tiene que empezar, los que les han dicho de que probablemente sean ministros, empiezan a estudiar la ley de contratación del Estado. Hombre, el país no se puede dar el lujo de poner incapaces que no les gusta estudiar y que pasaron 3 años y medio y nunca supieron qué es esa ley. Y la gente que tiene alrededor es igual de incapaz, que se dedica más que todo a hacer proselitismo político y a escribir tonteras a veces en las redes sociales para quedar bien con el jefe, a hacer las cosas bien. Eso es por lo de los préstamos. Lo otro que dijo Harry, no es cierto de que ese protocolo en la niñez, y yo no sé si lo leíste detenidamente, es aprobado en la mayoría de los países. Solo 32 países han sido aprobados, incluyendo, no ha sido aprobado en los aliados de Libre, no ha sido aprobado en Venezuela, no ha sido aprobado en Nicaragua, no ha sido aprobado en Cuba, por decirte más de los 140 países que no fueron aprobados. Yo me voy a oponer todo aquello que vaya en contra de la familia y de quitarme mi patria potestad para mi responsabilidad como padre. Es darle el ejemplo. No, espérate, déjame terminar. Te desconozco. No, es que déjame terminar porque es así. Va a venir una ONG. Déjala a ella que hable así. No, Moncho, es que mira, es que yo si cuando voy a hacer las cosas las voy a decir como son. Mira, no puede venir una ONG el día de mañana a venirme a quitar mi criterio como padre. Como padre. Así dice la ley. Como padre, no puede venir a quitarme mi derecho como padre fundamental. Y si yo estoy educado en valores morales y cristianos, no puede venir una ONG el día de mañana a que, miren, y les voy a decir desde el aspecto médico, porque esas cosas no saben. ¿En qué parte de la ley dice eso? Para buscarlo otra vez. Bueno, ahí lo vamos a discutir cuando termine el programa, porque no lo tengo y ojalá, tal vez lo podemos conseguir ahorita. Tal vez lo podemos conseguir ahorita. Miren, hay cosas que ustedes no saben. Los niños y los jóvenes, su corteza, y les voy a hablar desde el punto de vista médico, su corteza prefrontal, que es esta, que es la parte
que nos da las emociones, las ideas, pensamientos, nuestra forma de actuar está inmadura. Entonces fácilmente es influenciable. Cuando es fácilmente influenciable, cualquier ONG de esas que están en Holanda, por decirlo, en algunos otros países que tienen esa moda, la moda woke, que no importa si se casan del mismo sexo y todo, perfectamente puede decir el día de mañana, voy a denunciar a mi padre porque me está vulnerando mis derechos y yo quiero vestirme como niña y irme como niña, cuando siendo un niño me quiero ir así al colegio o me quiero ir así a la escuela. Entonces, yo no puedo permitir que mi hijo, no, es que así es, Moncho, yo no puedo permitir que mi hijo, que su corteza prefrontal no está madura, no puede pensar bien, en ese sentido, decida por mi autoría. Ahora bien, eso con ese tema. Ahora bien, con lo de la justicia tributaria, el Partido Liberal fue bien claro. Okay. Nosotros dimos una otra contrapropuesta a la ley de equidad tributaria, que los que más ganan paguen más. Totalmente de acuerdo. Estamos en esa sintonía. Lo que queremos es que haya un punto intermedio. Pero lastimosamente el gobierno solo quiere lo que ellos dicen, solo quieren escuchar lo que ellos dicen. Y esa ha sido la incapacidad de poder llegar a los puntos de convergencia. El punto de convergencia, busquemos un punto medio. A veces realmente no se puede, por la correlación de fuerzas en el Congreso, a solo inclinar la balanza para un lado. Ni nosotros vamos a poder, ni Libre va a poder, aunque si la oposición se uniera, sí pudiera perfectamente aprobar la ley de equidad tributaria que propuso el Partido Liberal. ¿Y qué es uno de los puntos? El punto de convergencia es que el que más gane, más pague. Estamos de acuerdo. El Partido Liberal así lo plantea en su ley. Pero tenemos observaciones y la ley nosotros va encaminada más a la generación de empleo. Ejemplo, dice dentro de la ley de justicia tributaria que para acogerse a alguno de los regímenes que van a crear, porque crean 2 figuras nuevas ahí en esa ley, hay que tener una inversión de $10 millones. Mi pregunta es, ¿qué empresario puede tener una inversión de $10 millones en el país? Muy pocos, porque es bastante dinero. El Partido Liberal hace una contrapropuesta para acceder a uno de esos nuevos regímenes que quiere el gobierno, que la inversión sea de $300.000. Entonces, esas son las diferencias. Entonces, esa ha sido la incapacidad, que no hemos podido encontrar un punto medio. Y así como van las cosas, lastimosamente no va a poder ser posible. Ramón, 3 veces le dijiste que lo desconocías. Porque yo entiendo que Ledita García Pagán opine así. Es normal en un cachureco opinar así. Eso es la cosa más normal del mundo. Pero que ya ve, que viene de Libre, con una formación totalmente diferente, me salga con ese tipo de falacias argumentativas. Porque eso lo que es son falacias argumentativas para justificar una posición política que no tiene razón de ser. Pero, ok, entiendo a Ledita también. Yo no he opinado del tema, honorable. No, en otros temas, porque voy a hablar del neofascismo. Del neofascismo que se basa, justamente en falacias argumentativas, en las mentiras. ¿Y por qué Venezuela no lo ha aprobado entonces? ¿Y por qué Haití no lo ha aprobado? Te puedo decir por qué los Estados Unidos no lo ha aprobado. Estados Unidos no lo ha aprobado. Seguís hablando como cachureco. No. ¿Qué tiene que ver Venezuela en este debate? Nosotros vivimos en Honduras. Pero ¿por qué no ha sido aprobado? Sáquense de la cabeza a Nicolás Maduro, sáquense de la cabeza a Daniel Ortega, sáquense de la cabeza a Fidel Castro, qué sé yo. Aquí estamos en Honduras. Olvídense de solo Venezuela. 32 que países. Los venezolanos arreglen sus problemas. Que los nicaragüenses arreglen sus problemas. Que los haitianos. Pero porque solo 32 países han sido aprobados. Dediquémonos a gobernar, a legislar para Honduras. La pregunta es por qué solo 32 países. Habría que ir a preguntar a Venezuela por qué no lo ha aprobado, pero a mí me interesa Honduras. Yo vivo en Estados Honduras. Unidos.
Entonces respete la voluntad de la mayoría, honorable. Estados Unidos no ha aprobado ningún tratado internacional así de sentido. Ni México. Tampoco ni Estados Unidos es signatario del Acuerdo Internacional de Justicia. Ni El Salvador, tampoco ni Estados Panamá. Unidos. Estados Unidos tiene leyes especiales. Sí. Pero aquí estamos en Honduras, te repito. Así es. Aquí olvídate de Venezuela. Y aquí, al menos a mí, no me van a quitar la potestad de ejercer autoría con mis hijos. Es tu problema, o sea, y es mi problema cómo voy a criar mis hijos. O sea, cada quien es responsable, pero no podemos venir con falacias argumentativas a quererle vender una idea al pueblo. A mí ninguna ONG me va a quitar mi patria. Si las ONG son de Soros. Sí, bueno. Son de Soros y Soros es lo que ustedes siguen, la política. Pero no voy a entrar en ese tema. Solo algo. ¿Sí? La señora directora de Lazar, Mariana Ríos, me dice: buen día, Raúl, es falso lo que dice Yaved. El régimen Mega rinde para inversiones de 10 millones de dólares. Lo propuso la bancada del Partido Liberal producto de la socialización del Congreso Nacional, que por cierto la comisión consideró un agregado interesante a la ley. De 300.000 dólares. Son ya se bajó a falacias 300.000 dólares. argumentativas. Eso es el neofascismo. Querer justificar sus ideas. Y ya que hablabas de la corteza prefrontal y todo ese tipo de situaciones, ahí va la guerra cognitiva, ahí va dirigida la guerra de ideas, esa guerra en la cual es experto el neofascismo. Olvidemos del fascismo de Hitler, Ucrania, entonces. Del de Hitler. Olvidemos del fascismo de Hitler y de Goebbels. Eso de miente, que algo sacará. Ustedes se quedaron ahí. No. Pero Ay, esa guerra de implantar las ideas y hacer que germinen, eso es producto de ese tipo de ONG que vos decís, de las ONG, de la órbita sorista. Pero aquí les repito, estamos en Honduras. ¿Por qué les molesta, Ledita, que se haga obra social? No entienden que ustedes en 130 años, claro. en 130 años que han gobernado. Y yo este por eso país, lo lamenté que no se haya terminado. No entienden que existe, los 8 hospitales. Permitime. No entienden que existe un rezago social que han destruido este país y que ustedes han sido elementos fundamentales, títeres en las manos de los históricos dueños de este país. No entienden eso. Y que ahora dar un poco de ayuda social, ayudar un poco a aliviar ese sufrimiento al cual han sometido a nuestro pueblo, ustedes no entienden que es normal que lo haga un partido con ideas humanistas, con ideas socialistas, cristianas, democráticas, que le ha apostado siempre a las elecciones. No entienden que eso es normal. ¿Por qué se oponen a eso? Eso es Por neofascismo. Dios santo, no sean Eso así. es Destruyeron este neofascismo. país, destruyeron este Eso. país, Moncho. destruyeron Usted es un este país, ejemplo claro. entregaron la Porque solo riqueza el de este país. 19% han podido ahora ejecutar, vienen Moncho. todavía Moncho, a contestame. negarle una canasta de comida, una beca. Porque solo el 19% No sean han podido así. ejecutar, Moncho. Yo le voy a Por explicar Dios por santo, qué. Claro, no sean así. yo quisiera, pero es Que que los mira, hospitales no han terminado, pero van por el buen camino. Correcto. Cosas Pero- que ustedes nunca quisieron hacer. No, Se y- robaron el dinero de los hospitales durante la Moncho, pandemia. pero porque Le solo el trajeron 19%. chatarras móviles al pueblo y ahora critican que Xiomara esté haciendo 8 hospitales que no No, los ha terminado. nadie la está Por Dios criticando. santo, Eso se es van a neofascismo. terminar. Los 8, Moncho. No sean así. Ojalá este hubieran pueblo los terminado está los ocho cerrando. hospitales. Este pueblo los está Ojalá. viendo y les va a Ojalá. pasar la factura. Bueno. Les va a Ojalá. pasar una factura cara. Y sepan algo, que la historia viaja en forma rectilínea y jamás retrocede. No van a volver. Eso ya es historia. Cámbienle Bueno. nombres a los partidos. Tal No, vez si Moncho, le cambian eso nombres, espera el 30 la de historia noviembre ya lo para hizo a eso. un lado y no va a regresar. Moncho, ¿Ok? ¿por qué no han permiso, podido ejecutar? Doctor, va Sí. el abogado Jari. Tranquilos, hombres. Sí. Ojo, Moncho, ojo, calmamos. me dice Lito Barrientos, que está viendo en Estados Unidos. Saludos a Lito. Comenzó el palenque. Ya Ramón comenzó. Con Miren, emoción. yo creo que hay que entender a la oposición. Después de gobernar este país por más de 100 años, con algunas excepciones cuando gobernaban los militares, y de repente verse desplazado por un partido nuevo, entendemos la desesperación que tienen, porque cuando gobernaban, los dos partidos se ponían de acuerdo. De hecho, gobernaban 2 veces los liberales, ganaban los nacionalistas, y ahí se iban rotando. Este grupo de poder siempre financiaba a los dos partidos,
todo feliz, hasta se casaban entre los mismos, entre nacionalistas y liberales. Era una monarquía estilo Honduras. Entonces, yo entiendo la desesperación que tienen de volver. Lo que yo no entiendo, y sí te lo voy a decir, ya ve, es tu discurso, y te lo voy a decir con todo respeto, no tal vez con la forma tan apasionada que lo dijo Ramón, pero sí creo que este poco tiempo que te fuiste de libre y el acompañamiento que has tenido con gente del Partido Nacional y Liberal, te han cambiado el chip. Antes eras una persona bastante progresista. Ese tipo de discursos de Ramón eran los que vos decías en los foros. Vos venías a debatir a los foros de la forma que lo está haciendo Ramón, de lo que hacen otros compañeros, pero parece que las malas compañías han hecho mella. Es el giro que dieron, Harry. Mira, el giro que la ley de justicia tributaria, ya ve, fue uno de los proyectos de ley más socializados que hubo. De hecho, llegaron empresarios a las reuniones que convocaba el doctor Hugo Noé Pino, y ellos mismos expresaban la necesidad de que algunos empresarios pagaran impuestos, porque ellos pagan impuestos. Porque la mayoría, hay que decirlo así, la mayoría de empresarios pagan impuestos. Y a esa gente yo les aplaudo, porque son las que producen riqueza, son los que producen empleo. De eso estamos totalmente de acuerdo. Sí. Ahora, pero vos sabés, y la diputada Leda, sabe también que hay gente que se ha vuelto insultantemente millonaria porque no paga impuestos, porque cualquiera se hace millonario si tiene un negocio y no paga impuestos. Pues. Cualquiera se va arriba y la competencia desleal para los otros empresarios. Estamos de acuerdo. Entonces llegaron empresarios a esas reuniones y de propia voz de ellos dijeron, es justo la ley de justicia tributaria. Es justo la ley de justicia tributaria, porque ellos saben que no pueden competir con estas personas. Y de hecho, esa ley, ya ve, si vos la lees, de hecho no se puede ni aplicar de forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya los regímenes que existen tienen que vencerse. ¿Verdad? Tienen que vencerse. Hay regímenes de 15, 20, 30 años. Y esas personas no se van a tocar. De hecho, esa ley de justicia tributaria le va a servir a futuros gobiernos. ¿Quién quita que ustedes puedan llegar en el futuro? Que yo espero que no lleguen. Tanto ustedes como el partido. Entonces, venirse a oponer por oponer. Ahora, se abrió un espacio, porque yo tengo entendido, a menos que me equivoque, vos que estás ahora en el Partido Liberal, con aquella participación del ministro de Lazar en aquel momento, Marlon Ochoa, cuando fue a exponer, y en ese momento los liberales se salieron los del Partido Nacional, y yo creí que ahí se iba a aprobar la ley de justicia tributaria, y no se aprobó. Entonces se abrió una puerta, y esa puerta la han estado utilizando esos empresarios para seguirle metiendo más conflicto a la ley de justicia tributaria para que no se apruebe. Y han estado utilizando cualquier excusa. Decía el doctor Hugo Noé Pino, pero muy claro su exposición, decía, lo discutimos hasta la saciedad. Tomamos muchas de sus recomendaciones, llegó el COE, llegó la Cámara de Comercio de San Pedro Sula, llegó todo el mundo a esas reuniones. Y lo que salió de ahí, el producto que salió de ahí, no era el mismo del proyecto de ley que había presentado el gobierno. Pero encontraron una excusa para decirle no a la ley de justicia tributaria. Ahora, a mí me parece injusto para esta generación, para la generación que viene y para las futuras generaciones, que un bipartidismo que tuvo 121 años para cambiar el destino de este país, hoy venga a querer nuevamente coartar ese derecho que tiene la población hondureña de desarrollarse. Vos decís, el gobierno solo ha ejecutado un 19%. No sé si sea cierto, no tengo el dato, pero tengo una cosa. Una cosa, ya ve, es que vos tenés que entender una cosa. Una cosa es el presupuesto que está en el papel, ¿verdad? Y otra cosa es el dinero que tengas para ejecutar ese presupuesto.
¿Me Claro, entendés? sí lo entiendo, Muchas muy bien. instituciones hoy en día ya no tienen presupuesto porque Finanzas no les puede transferir presupuesto porque no tenemos los recursos necesarios para podérselos transferir, porque ustedes le han dicho no a la ley de justicia tributaria y hoy le están diciendo no a los préstamos. Entonces, ¿cómo se ejecuta un presupuesto que no se tiene? Son dos cosas diferentes. Vos haces un presupuesto de tu casa, vos haces un presupuesto de tu casa, pero tenés que buscar el dinero. Tenés que buscar el dinero como sea para poder cumplir con ese presupuesto. A veces ustedes engañan a la población Pero del pensando que el dinero del presupuesto presupuesto que está en el papel, que se aprueba, es el dinero que tiene en caja el gobierno. No, el gobierno tiene que vérsela para entiendo. buscar dinero. Claro, lo entiendo Entonces, muy bien. si ustedes vienen y dicen no a la ley de justicia tributaria, pero tampoco a los préstamos, ¿y cómo hacemos entonces? ¿Cómo pagamos sueldos? ¿Cómo hacemos escuelas? ¿Cómo pavimentamos calles? ¿Cómo hacemos todo lo que estás pidiendo? Reduciendo el gasto público, honorable. Lo que está Se lo han pidiendo, triplicado. lo que está pidiendo el pueblo hondureño. Entonces, ustedes que son diputados, o a ustedes que los eligieron para representar a un sector importante de la población, ¿cómo le dicen a esa comunidad que está esperando su proyecto que ustedes van a votar en contra porque ustedes quieren que el gobierno se mire mal? Eso es lo que a mí no me parece de ustedes. A mí me parece totalmente mezquino, Es que no es así. absurdo, No es así. incorrecto, solamente por hacer ver mal al gobierno. Y Harry, ¿y qué es hacíamos cuando éramos entendible, es oposición, entendible. cuando teníamos muchas dudas? ¿Qué hacíamos nosotros cuando éramos oposición Ahora, con el Partido Nacional? Lo mismo. Déjame terminar porque yo dejé de hablar, ya dejé de hablar. Ahora, pero te voy a contestar. Te voy a contestar. ¿Cuántos préstamos se le aprobaban al Partido Nacional en el Congreso Nacional? Miles nunca. y miles de millones. Pero no Nunca el votamos a Partido favor Libre de votó a él. favor. Vamos, Nunca, ¿y por qué nunca. votamos a favor de Déjame ellos. terminar. ¿Y por qué votábamos en contra? ¿Sabes por qué votábamos en contra? Porque los proyectos no aparecían. No aparecía una igual que carretera, ahorita. no aparecía un Espere, hospital. espere, él sí sabe por qué votaba en contra y él no estaba con usted. Pues claro. Sí. Pero por eso mismo, porque no Por la aparecían los corrupción, proyectos. por la corrupción. Nunca aparecieron. ¿A dónde viste un hospital vos en ese Claro, gobierno en 12 no años? votábamos por ¿A la dónde viste corrupción? una carretera? ¿A Termina, dónde viste la y después te reconstrucción de una contesto. escuela? Ay, ¿no ha visto el ¿A Canal dónde viste? Seco, honorable? Solo eso ¿No lo ha saben visto? decir. El único que quiere. Ah, pero entonces Vaya, no lo ha visto. hicieron uno. Vaya, hicieron uno. Bien Vaya. chiquito el Canal Seco. Permítanme. Entonces, por eso, perdón, solo termino acá. Por eso votábamos en contra, porque sabíamos que no iba a pasar. Por ejemplo, cuando Eval Díaz llegó al Está bien. Congreso Nacional, llegó bien, y no te dijo discuto, está que bien. se necesitaban yo no sé cuántos miles de millones para hacer 94 hospitales. No, 24. Nosotros sabíamos, Y votamos en nosotros contra, y ahí sabíamos está mi que voto eso no iba a registrado. pasar y pasó. Se construyeron 94 hospitales. Cuando, por ejemplo, llegaron con los 48 millones de dólares para los hospitales móviles, votamos en contra. ¿Por qué votamos en contra? Porque Así sabía es. que eso era un acto de corrupción. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasó? Fue un acto de Así corrupción. es. Entonces la diferencia con Libre. Libre construye hospitales de verdad. Ah, pero ahí sí voy a ocupar de Libre, esa sí, réplica Pero hoy. voy a hacer una pausa, voy a los anuncios, pero antes tengo un importante mensaje que me envía. Por cierto, no apoyan aquí ningún gobierno. El arte en Honduras nadie lo apoya. José Salgado, me da pesar cuando en algunas partes que he viajado veo como en otros países apoyan el arte. Aquí en Honduras nadie. Los políticos, nada, no. El otro día fui a una exposición de Gelacio Jiménez en el MIN. Nadie. Porque no hay apoyo al arte en Honduras, desgraciadamente. Somos un país inculto. Pero voy a aprovechar que el director del Museo Nacional, el licenciado José Salgado, me ha enviado esto para esta invitación, exposición Ángeles y Demonios, Odas y Épodos, colectivo Tierra Mojada, el 28 de agosto a las 7 de la noche, en Tegucigalpa, barrio abajo, final de la peatonal. Pone porque la gente no conoce. Bien, continuamos. ¿Quiere opinar de la marcha? Sí, para entrar en materia, porque a mí realmente me gustó la emoción con la que el honorable diputado expresó sus puntos. Quisiera tener ese mismo nivel de emoción yo, pero Emociónese. voy a tratar de manejarlo en el marco del respeto. Usted decía, ¿por qué se oponen a las ayudas sociales? ¿Por qué los nacionalistas están en contra de las ayudas sociales? Hay varios puntos. Para empezar, las carreteras que ustedes dicen.
¿Saben ustedes que hay 300 millones en carreteras, de los cuales el 75% están cooptados por al menos 4 empresas? 4 empresas que fueron investigadas incluso por la MASI, que tenían falsificación de documentos públicos, que estaban relacionados con el cártel de los cachiros. ¿Sabían eso? Que esas empresas que ustedes están utilizando para ocupar, para ejecutar parte de los recursos, está hablando de están la siendo... caso de la Orcado. Le voy a dar un nombre para que carteles. no me interrumpa y así tal vez me puedan empezar a escuchar. Hay IB Ingenieros SDRL. Esa es una. ¿Qué es eso? Y le voy a dar para que... Solo le mandaron el mensaje y ni sabe por qué lo está leyendo. Yo le voy a mostrar mis notas a mano, mire. Sí, las a mano. del teléfono ahí. Del mensaje bueno, mis fuentes, pues, piense ¿verdad? usted misma y actúe No, usted mi misma, estimado, no déjeme esté ahí. terminar porque Vaya, yo pues. creo que no le está gustando lo que le Sí, estoy me gusta, diciendo. me encanta porque Entonces, te está dando con la piedra en los dientes. Fueron investigados por la MASI. Estas empresas incluso tenían en el pasado recursos La MASI, para, ustedes corrieron, la MASI. para la ejecución de carreteras. Entonces hay otra empresa, por ejemplo, para que no hablemos de una nada más, Geosistemas Avanzados, hermano de don Marco Sierra, de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. También tiene problemas en su historial. Y de paso, me dicen de aquí de Tatumbla, me acaban de escribir que lleva 2 años la carretera entre Tatumbla y la colonia Villanueva. 2 años. Entonces, ¿por qué se oponen? Aquí nadie se está oponiendo a las cosas buenas. Nos estamos oponiendo a que sigan utilizando los recursos de Sedesol para campañas políticas. Me estoy oponiendo personalmente a que sigan como 900 millones en cheques perdidos en Sedesol. ¿Quién corrió la A MASI? esas cosas es a lo que nos estamos oponiendo. Y ¿Por voy qué a corrió decirle la MASI? otra cosa a los Déjala honorables terminar. del No, Partido que le pregunto. Libre. Les voy a decir otra Apuntarlo cosa. ahí, después se lo decís. Exacto, gracias, porque ya mire, me hace perder la idea, pero la voy a recuperar. Cuando Yo creo que nosotros... ya la perdió ya Díaz. Ya la perdió ya Díaz. Termine si quiere, pues. Ya no la recupera. olvídalo. Hábleme. ¿Ah? Cuando usted se emociona, me inspira. Me gusta, hombre. Entonces Véngase vamos, para libre. termine su punto. Véngase para libre. Ya quisiera, brincos diera. No, para que haga filo. Temas no como el de tanto más, ahí no va a Sedesol, tirar a nada. obras sociales como una cancha que se fue a hacer aquí en Tegucigalpa, O como la de Ceiba. que empezó y nunca se terminó y más bien la dejaron peor que antes. ¿Y el Estadio Nacional? Y la tenían llena de llantas ¿Y el Estadio Morazán? grietas. Ese tipo de obras, y quiero decir esto ¿por qué? Porque el honorable decía que no ajusta el dinero. Y entonces hay que aprobar la ley de justicia tributaria No porque ajusta el el dinero dinero. no ajusta. No hay dinero. Entonces, Es que no hay. si el dinero que se han robado de Sedesol, que se han robado de las carreteras y que se siguen robando de los hospitales porque medicinas no hay, y que se están ¿Ha ido al robando hospital en público usted alguna vez? capacitaciones, ¿cómo se llama? La de Ricardo Salgado, estrategia y planificación, estratégica. y le aumentan 500 millones al hombre para que se lo sigan adjudicando en capacitaciones que dan sus mismos familiares. Entonces, si seguimos engrosando la billetera del Estado para que se lo queden los funcionarios públicos, jamás le va a ajustar el dinero. Entonces, no me vengan a preguntar por qué me opongo a un préstamo de 30.000 millones de lempiras, porque son para utilizarlos específicamente en programas como los que acabo de mencionar. Y por esa razón es que no se ve, no se visualiza la ejecución, porque están parados. Aquí me estaban escribiendo de Santa Bárbara también, que están parados los proyectos, igual que allá en Ocotepeque, porque tienen años, van a decir, es que las carreteras de Doña Xiomara que nunca terminaron, que nunca terminan, porque el dinero se pierde, porque el dinero está concentrado en 4 empresas que ocupan el 75% de 300 millones del presupuesto para carreteras y que de paso tienen, digamos, deuda con los temas legales para la ley de contratación del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, cuando usted me dice neofascismo, una de las características fundamentales, creería yo, principales del neofascismo es el autoritarismo. ¿Y qué más autoritarismo que, por ejemplo, cómo conduce el Congreso Nacional el presidente Luis Redondo, que decide si va o no va a aceptar algo que le corresponde al Pleno de los 128, que decide que no tenemos como oposición derecho a expresar, que decide que no va a aceptar una renuncia porque no le parece, que interpreta la ley con sus abogados cada vez que le da la gana, ocupándonos a nosotros nuestro derecho, incluso el de ustedes, pero que ustedes sigan sus líneas de partido, yo lo entiendo. Yo entiendo que aquí nadie se puede poner en contra
del régimen de doña Xiomara y don Mel, porque si no son atacados como es atacado este hombre que para mí ha hecho una lucha anticorrupción junto a Fátima Mena, que por ser de otro partido no tengo por qué desconocer. Y que sus compañeros hoy lo estén atacando por tener la dignidad de reconocer que su gobierno se le dio vuelta en lo parejo, entonces no tiene por qué ser señalado. No debería ser señalado. El pueblo hondureño debe de reconocer que en el ánimo de hablar con palabras de oligarquía, neofascismo, ustedes ni siquiera están interesados en esos temas. Lo que quieren es alzar la voz más fuerte que los demás para que usted crea el montón de mentiras que aquí le han venido a decir. En ese sentido, en el marco del respeto, quisiera pedirles que nos den más información de la ejecución de esos préstamos, de esos fondos, que nos dieran, que le presentaran al pueblo hondureño con transparencia y que cuando se presenten para el 30 de noviembre el pueblo hondureño recuerde que ha sido con el dinero de sus impuestos, con el dinero que le están faltando en los hospitales para sus medicamentos, con los que ellos, y con los bonos, y con las becas que hoy por hoy están queriéndole cancelar por no querer ir a una marcha. Evidencias tengo, pero no es mi estilo. Pero ustedes, gentes que son parientes de miembros de Libre, que están empleados o que están recibiendo un bono, un beneficio o una beca, se las van a cancelar si no van el 30. ¿Sabe qué? Solo les faltan 3 meses. 3 meses. Van a recuperar esas becas cuando el Partido Nacional vuelva al poder. Doctor Sabión. Bueno, decirle pues a mis apreciados amigos que los tengo alta estima. ¿Está de acuerdo con la diputada Leda? ¿El Sí. Partido Nacional que recupere el poder? No creo que en eso. No, en la cuestión de la corrupción. Mire, mi discurso siempre ha sido el mismo. Yo no he cambiado ni me han cambiado el chip. ¿Sabe usted, Honduras ahorita, en este momento, qué puesto tiene del índice de corrupción? Sacamos solo 22 puntos en la última medición que se hizo de 181 países evaluados. Estamos en el lugar 154, es más, retrocedimos 1 o 2 puntos con respecto a la medición del 2022. Esos parámetros del índice de corrupción del país, ¿qué nos dice? Y cuando no habían salido todos esos actos de corrupción que han salido ahorita con Sedesol, y esa es la punta del iceberg. Ahora entiendo yo porque nunca les interesó, y no me vengan con esa cantaleta que fue el Congreso el responsable. Nunca agendaron proyectos de decreto que se tuvieron que haber agendado, que las Naciones Unidas nos pidió. Y ahí está Harry, que ahora preside la Comisión Anticorrupción, que fuimos miembros de la comisión, que todavía seguimos siendo miembros de la Comisión Anticorrupción también, en la cual la presidimos. Nunca agendaron cosas y proyectos de decreto que las Naciones Unidas nos pidió para traer a la Sisi. ¿Y por qué? Ahora entiendo por qué. Lo que acaba de decir Leda, de esas empresas de construcción, lo que ha ocurrido en Sedesol, y eso es la punta del iceberg. Entonces, mi discurso siempre ha sido coherente, ¿qué es lo que pasó? Y critiqué duramente el gobierno de Juan Orlando por las cosas que no me parecían. Pero ahora yo no me puedo ser ciego porque la corrupción, como viene de este lado, no la voy a criticar. Y voy a hacer lo mismo, aunque no le guste, si en el gobierno del Partido Liberal, que obviamente confiamos que Salvador sí va a traer a la Sisi, empieza a hacer lo mismo. No me interesa que me haga a un lado, de un lado o de otro. Simple y sencillamente, la coherencia de mi discurso va a ser siempre lo correcto. Un lado despachó a la Maxi y el otro lado nunca, y nos engañó, porque nos dijeron que en los primeros 100 días iba a traer a la Sisi, trajeron a la Sisi. Y dicen, no, que el Congreso tuvo culpa. ¿Y por qué no agendamos esas cosas que nos pedían Naciones Unidas? ¿Por qué no agendamos nunca la ley de colaboración eficaz? ¿Por qué solo se nombró una comisión especial para hacer la reforma del Código Penal de la impunidad, que nos opusimos porque redujeron las penas de corrupción y criminalidad organizada en el Congreso pasado? Nos opusimos. Solo se nombró una comisión especial. ¿Y cuándo esa comisión especial dio un informe de esas reformas que se tenía que hacer en el Código Penal? Nunca. Entonces no me vengan a decir a mí que ahora que la Junta Directiva del Congreso Nacional tiene la potestad de poder traer, y ahí está Harry, y Harry no me puede hacer mentir que ese tipo de cosas
se tiene la única forma de agendarlo y discutirlo y que votemos en el Pleno, y en el Pleno nos vamos a dar cuenta quién quiere de verdad que venga a la Sisi. Agendemos y votemos, y el pueblo hondureño va a dejar con nombre y apellido quiénes son los diputados que realmente quieren un combate frontal contra la corrupción. Entonces, mi discurso siempre ha sido el mismo. El problema es que han quedado en deuda. Y cuando dicen que al Partido Liberal y al Partido Nacional lo financian los grupos de poder, pero bueno, mire, pero por lo menos no ha habido una acusación tan grave, y aunque quieran desconocerlo, cuando la fiscal general de Estados Unidos, una de las personas más informadas del mundo, por todo lo que implica esa nación, dice, óigame, eso es grave. O sea, el que no quieran ver eso, por favor, no sé en qué mundo vive. Dice que está siendo financiado el partido de gobierno por el Altar de los Soles. A mí no me consta, pero realmente... ¿Tienes pruebas, ya ves? No, no me consta, y Porque te lo acabo de eso decir, le puede decir, pero no dice puedo. No te vayas a la enojar, fiscal no me general... Cartel de los soles. Sí. Así dijo. No te vayas a enojar, Oye, no no, recuerdo, dala tampoco. mucho, porque Ok, yo te estoy ok, diciendo y solo te ok, replico lo ok. que dice una de las personas más informadas del mundo. Créeme que a mí me alarma, y ojalá, pero cuando una funcionaria de ese nivel en conferencia de prensa, que lo mira todo el mundo, dice esas cosas, créame que a mí como hondureño, y yo lamento y me da pesar, porque ese es a todo el país, no es a un solo partido político, es a todo el país. Mire el problema que venimos saliendo, que tenemos un expresidente preso. Mire el problema, cómo está la imagen del país. Cuando usted sale y va a los Estados Unidos, gracias a Dios a mí nunca me ha tocado, pero tener pasaporte hondureño hoy en día, ir a los Estados Unidos, que cómo nos mira, igual o peor que a los colombianos hoy en día. Entonces, eso es grave. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros cuidar, la imagen del país. Correcto. Y cuando eso viene de funcionarios de alto nivel como los norteamericanos, es la fiscal general, no es cualquier fiscalito, es la fiscal general de Estados Unidos que dice, cuando esa gente hace ese tipo de aseveraciones es que tiene las pruebas a mano. Don Ramón. Agárrense. Sí, no. Sí, espéreme, me voy para atrás. Agárrense. No sé qué tiene Yahvé contra el partido de Leda y contra el mismo Partido Liberal. No. La fiscal general, el juez Castel, les dijo que son dos organizaciones criminales de narcotraficantes, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, que el gobierno que presidía Juan Orlando Hernández era un narcogobierno. Y no solo es que lo dijo, lo juzgó, lo demostró, y por eso está preso. El presidente querido de Ledita Pagán, el líder de Ledita García Pagán, Juan Orlando Hernández, preso por narcotraficantes, por haber convertido a Honduras. Es que solo estamos sufriendo. ¿Y qué opinas de qué dicen ahora? Espérate, yo voy a entrar a todo, pues yo te dejé hablar, no te estuve interrumpiendo. Solo estamos sufriendo Solo me interrumpió a las mí. consecuencias del actuar de ustedes como partido, no solo en los últimos 10 años, durante 130 años, entiéndanlo, 130 años, que se acentuó en los últimos 12 años de gobierno cachureco porque perdieron el piso, porque decían que iban a estar 50 años gobernando, porque ya no había nadie que los iba a sacar, que el pueblo hondureño no importaba, que ellos iban a estar ahí y no importaba transar con el Chapo Guzmán, transar con el otro narcotraficante, con los carteles. Yo cuando oigo a la diputada Pagán hablando de carteles, yo digo, está hablando de la soga en casa del ahorcado. Son ustedes los que nos han dejado esa herencia nefasta. Esa herencia Las avionetas turbia, se las mandaron a ustedes, esa herencia estimado, no a nosotros. De desgracia. A ustedes y está documentado. El que está preso en los Estados Unidos porque a él sí le comprobaron. Ay, disculpe no que lo voy a hablar interrumpí. con falacias argumentativas, sino con hechos probados. Si no, pregúntele al juez Castel. Y ojo, que vienen muchos más. Ojo, que vienen muchos más. Ojo, exacto. Ojo, Ojo. que vienen muchos más. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortar de raíz ese pasado maldito que nos heredaron ustedes dos. Bueno, no ustedes, los partidos de ustedes. Los partidos de ustedes. No tenés pruebas contra ellos. Ramón. Pertenecen a esas organizaciones criminales. Pertenecen a esos partidos, avalan a esos partidos, porque pertenecen y defienden a las organizaciones criminales. Salvador Narrala lo dijo. ¿O no es cierto que dijo que era una organización criminal, también el Partido Liberal, lleno de narcotraficantes? Y por eso y vamos que era a un gobernar. narcopartido
Lo vamos a dijo limpiar Salvador. la casa con ¿Y cómo es que todas ahora las casas con Salvador? Salvador es el candidato de ese. No entiendo. Esas son las incoherencias que no tiene, por ejemplo, nuestra candidata. ¿Qué opinas de lo que dice la Esas son- fiscal La fiscal. general de Estados Unidos? Yo quiero ver las pruebas y quiero ver que así como le presentaron las pruebas a Juan Orlando Hernández y lo tienen ¿Y preso. cuándo la presentaron? prueba? Cuando Ah, agarraron? no, y vale que, bueno, ustedes adoran mucho el sistema de justicia norteamericano y lo están diciendo ahorita. Entonces, Yo no he dicho nada. no funciona, no funcionó contra Juan Orlando, es mentira todo lo que le dieron a Juan Orlando. No, eso Hombre, funcionó. ahora ¿Y bien, cuándo ahorita, agarraron a Juan Orlando? Cuando salió del poder. Es cinismo venir acá a hablar de la MASI. Que la corrieron, hombre. Nosotros la trajimos. Y la corrieron, la sacaron. Se le venció. Se le venció. Se le venció su convenio. Y luego venía libre al poder, ¿sí o no? Se le venció. Para traer la CIS. ¿Y dónde está la CIS? Hasta ya a veces ríe. Aunque, mire, ve, la MASI estuvo ¿cuánto tiempo? Corrieron 4 años. 4 la MASI, años. perdón, Ok. corrieron la MASI. La MASI estuvo 4 La años. corrieron. ¿Cuánto tiempo estuvo la Pero CIS? déjelo que termine. Nada, La MASI, ninguno. la MASI. Es que él siempre me interrumpe. Corrieron- no, a mí También tengo interrúmpame cuando derecho. quiera, Interrumpámonos, se pues, de preocupe. todas Dele, formas. ya, Ya está, pues. interrumpa cuando En quiera. el macho. Yo no pierdo la línea, jamás. Va, pues, continúe. Ustedes corrieron la MASI. Y ustedes no trajeron la CIS. Porque ustedes no la aprobaron. Porque ¿Cuál? Libre solo tiene... Ay, esa es una falsedad, no falacia. tiene 65 Falacia, votos. neofascismo. Libre no tiene 65 votos. Entonces, ¿cómo No le los van a- necesitaban, hermano. Ah. Se ocupaban la mayoría, pero ustedes lo quisieron hacer Bueno, constitucional. volvemos. Y ahí engañaron a la Volvemos. gente para echarnos la culpa a Porque nosotros. ustedes hablan de los hospitales. Tengan vergüenza. ¿Por qué? Tengan vergüenza cuando vayan a mencionar la palabra hospital. Porque la gente les recuerda, hombre, las sinvergüenzadas que hicieron durante la pandemia. No sean Y sí, bárbaros, y no hombre. se les La olvida gente porque les ustedes la recuerda. siguen haciendo. Y por favor, usted nunca ha ido a un hospital público. Usted no lo sabe. Usted no ha ido. Yo Usted sí no he ido lo a sabe. hospitales públicos porque soy de campo, soy de Caite. Usted no. Usted no lo sabe. Usted es pagán Solórzano. Usted no ha ido a un hospital Solórzano. público nunca. Se me cambió el apellido. Ah, no es que su mamá paga. Mire, usted miente desde, yo creo que hasta dormido miente, porque ese ni siquiera es mi Usted nunca ha ido a apellido. un hospital público, entonces no puede irse a no medicina. Se está haciendo un esfuerzo. Usted no Ustedes sabe. dejaron destruido el sistema de salud. Y no, sigue no. destruido. Por estimado. eso Rixi Moncada, Moncho. porque tiene coherencia, compare, hombre, no le da vergüenza poner un loco, un orate, ¿Quién? ¿Quién es? un candidato, por ahí un orate, un Ah, loco. entonces no vamos a dar nombre. Yo Un sí le loco. puedo decir algo de su Bueno, candidata Rixi Salvador Moncada. Navarra, un orate, ¿cómo lo van a comparar con Rixi Moncada? Bueno, ahí- un señor jubilado de la política. No, hombre, no se compara. Un señor jubilado de la política. Todavía estamos que está esperando que iniciado, doña Rixi que rinda tiene un cuentas del montón- carretillazo. Estamos esperando porque ella dijo, cuando haya un sistema de justicia donde esté el pueblo, yo voy a rendir cuentas. Hasta este momento tiene su fiscal y su Corte Suprema y no ha rendido cuentas del dinero del carretillazo. Entonces, coherencia su candidata no el tiene. poder durante 130 No, señor. años y ahora vienen a acusar. ¿Y por qué no han metido presa a Rixi durante estuvieron ustedes el poder? Porque no quiere rendir Siguen cuentas. teniendo la Corte Suprema de No, ¿y ustedes. por qué no hombre. rinde cuentas? No sean cínicos. ¿Cuándo va a rendir No cuentas? sean cínicos. La Corte Suprema es de ustedes. No es cierto. Cínicos. No es cierto. Cínicos. No es cierto. La mayoría la tienen ustedes. No es Tienen cierto. mayoría en el Consejo Nacional Electoral. Tienen mayoría en todos los organismos que tienen rango constitucional. Falacia, Ahí tienen mayoría. neofascismo, don Ajá, Ramón. Y no hay 3 partidos. Y en cada uno de esos organismos hay un liberano cachureco y un libre. Tienen por qué no le mayoría. aceptaron la pero renuncia a doña Ana Paola, pues? Continúan mintiendo. Van a perder. Y no la comparemos con su candidato, que tiene ahí una serie de irregularidades, de malos manejos de fondos. Es que ponerse No, a recordar hombre, todas las sí. picardías de ustedes. Es que no le ajusta ni el tiempo a uno. Sí, porque no Solo dejan salimos de hablar. aquí y nos encontramos con un tal Tran 450. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Usted cree que se le olvidó a la gente? El ¿Cómo Tran se le va a 450. olvidar si sigue trabado en el tráfico porque el alcalde actual no ha podido resolver los problemas de la ahora ciudad? El alcalde actual tiene la culpa. Porque el Entienda, alcalde anterior han sí lo tenido hacía y no me digan que no. 130 años para gobernar este Papi país. a la orden ha sido el Pero mejor alcalde ¿quieren- que ha tenido la quieren capital. ustedes Por favor. que Libre, Cosas que que no se Libre, pueden negar, don Ramón. quieren Pero que como Libre- usted no es de aquí, no sabe, yo lo entiendo. Yo no soy de Estados Unidos, pero conozco la No, política. no es No soy de de aquí. Rusia, pero conozco lo que está pasando. No soy de China, pero sé lo que está Usted pasando. no es de Estados O usted- Unidos, pero sabe o que usted es de entonces las políticas- juez Castel, fiscal usted general, es de las juez políticas que cuando Castel, le hablan, fiscal general. que Y la cuan- fiscal general que dice que cuando le ustedes son preguntan, un partido yo creo que que ustedes- está patrocinado por el cártel de los soles. Les guste o no les guste, Yo es creo una que usted realidad. es de las políticas que cuando le preguntan qué está pasando en el Pacífico Sur, qué pasa en el Pacífico Sur, dice, no, ya días no voy a Choluteca.
Yo creo que es de tipo de política de usted. ¿O de Usted ese tiene tipo? buena imaginación. Hasta Mire, el nombre no, me cambió. Permítame, el abogado Jari. Sí, yo creo que hoy no hubiera venido yo. Si me hubieran dicho quién iban a venir, no vengo. Mire, mi estimada Leda Pagán y Yabes Avillón, el único partido que le ha interesado el combate a la corrupción ha sido Libre. Vos fuiste presidente de la Comisión Anticorrupción. La compañera Fátima Mena fue presidente de la Comisión Anticorrupción. Y el 90% de proyectos que yo, sí lo voy a decir orgullosamente, yo los presenté, ¿verdad? El 90% de proyectos anticorrupción que se han aprobado en el Congreso los presentó Libre a través de su servidor. Por ejemplo, el partido de gobierno de doña Leda Pagán le prohibió al Ministerio Público investigar casos de corrupción. Y lo derogamos. ¿Verdad? ¿Está bien? Le prohibió al Y Ministerio votos, ¿sí o no? Público investigar casos de corrupción si no tenía un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas. Así es. Y el Tribunal Superior de Cuentas tenía 3 años, hasta 3 años, para mantener engavetado un caso y para que el Ministerio Público pudiera investigar un caso Así de es. corrupción. Fue Nosotros, nuestra comisión que lo trabajamos. nosotros lo derogamos. Así es. ¿Cierto? Está bien. Y nosotros dimos los votos. Tengo que decir, No, es la verdad. El, No, esa es una partido, el realidad. Partido Nacional, por ejemplo, le prohibió al Ministerio Público secuestrar documentación de instituciones públicas. ¿Cierto o mentira? Así es, y lo trabajamos. Y lo aprobamos, Y lo ¿verdad? aprobamos, sí. Hoy el Ministerio Público puede presentar, Ramón, requerimientos fiscales contra personas involucradas en corrupción porque ya tiene esa facultad porque nosotros se lo derogamos en el Congreso. Hoy el Ministerio Público puede secuestrar documentación en instituciones públicas porque nosotros se lo derogamos en el Congreso. También la ley de secretos. Y la ley de lavado de activos la trabajamos también. ¿Por qué hoy nos hemos dado cuenta de todo ese robo que hubo en la tasa de seguridad? Una tasa de seguridad que estaba amparada a la ley de secretos. Igual lo de la inversión pública-privada estaba protegida por la ley de secretos. Nosotros en el Congreso Nacional lo derogamos. También el tema de que estábamos a punto de ser declarados internacionalmente como un paraíso fiscal, por ¿verdad? la penalidad de la ley Gafi que íbamos a tener. Porque el Partido Nacional en su gobierno determinó que para condenar a una persona señalada por lavado de activos tenía que demostrarse el delito precedente, que era narcotraficante, que era tratador de blancas, que era ladrón de vehículos, y como no se podía demostrar en los tribunales, casi todos, o mejor todos, los lavadores de activos que estaban presos por ese delito salieron en libertad. Nosotros se los derogamos en el Congreso Nacional, ¿cierto o mentira? Así es. Entonces, no me vengan a decir ustedes que este gobierno no ha tenido interés de combatir la corrupción. Hoy el Ministerio Público puede combatir corrupción porque nosotros le derogamos. ¿Qué nos ha quedado pendiente? Ya ve, la ley de colaborador eficaz, que yo fui su presidente de esa comisión, que redactamos el dictamen con jueces, con fiscales, con agentes de lucha contra el narcotráfico. Yo recuerdo que teníamos a una compañera de ustedes ahí que nos acompañó en toda la comisión del Partido Nacional, iba de acuerdo en todo, y en el último día que íbamos a firmar el dictamen, dijo que no iba a firmar. El Partido Nacional dijo, no vamos a firmar el dictamen de la ley de colaborador eficaz. Y yo todavía me reí porque estuvo todo en el proceso, estuvo en todas las discusiones, aportaba al dictamen y no quiso firmar porque le ordenaron no firmar. ¿Cierto o mentira? Imposible que sí. Entonces, hay una voluntad de combatir la corrupción, ha existido una voluntad de combatir la corrupción. Entonces, decir lo contrario, haber estado ahí, me parece que es incorrecto. La MASI la corrieron, mi estimada Leda Pagán, la corrieron del país porque a través de la MASI, nosotros ya hemos sido miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI, miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, y nosotros nos reuníamos con la MASI. Y la MASI nos exponía toda la problemática que estaba teniendo con el gobierno y todos los obstáculos que tenía el gobierno, con el gobierno. ¿Y qué pasó? Con la MASI se empezaron a presentar, desde hace años no se presentaban casos de corrupción en este país y se empezó a meter gente presa. Así es.
¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hacía el Congreso Nacional dirigido por el Partido Nacional? Cada vez que la MASI presentaba un requerimiento fiscal, venía el Partido Nacional y presentaba una reforma a la ley. Cada vez que se presentaba un requerimiento, Ramón, el Congreso aprobaba una reforma a la ley, y así obstaculizaron a la MASI hasta que le dieron el tiro de gracia y la expulsaron del país. Entonces, venir aquí a hablar y señalar a Libre que no ha tenido voluntad de combatir la corrupción, a mí me parece incorrecto. Ahora, el tema del narcotráfico. Antes que pase al tema, le quisiera hacer una pregunta, pero es una pregunta. Hágala, yo Okay. no la contesto. Y le agradezco. Sí. Porque mencionaron el tema del Tribunal Superior de Cuentas y que eso, ¿verdad? Entonces yo le quiero preguntar a usted. Vamos a ver. ¿Por qué con el tema de los cheques de Sedesol la presidenta pidió una intervención del Tribunal Superior de Cuentas? ¿Por qué para hablar de las cosas nuestras es malo el Tribunal Superior de Cuentas, pero para revisar los problemas de Libre hay que entonces invocar al Tribunal Superior de Cuentas? Yo le voy a contestar. Mire, Tribunal Superior de Cuentas, nadie está diciendo que no debe participar porque para algo les pagan su salario. Está dentro de la Constitución, tienen una ley orgánica y tienen que hacer su trabajo. Entonces, tiene que hacer su trabajo el Tribunal Superior de Cuentas y a la par tiene que hacer su trabajo el Ministerio Público. Esas dos instituciones, mi estimada Leda, son las que nos tienen que responder a nosotros, ¿verdad? No somos los políticos. Yo a veces digo, ¿y por qué la presidenta no metió preso a fulano? ¿Y acaso es el fiscal general? ¿Y acaso es juez? No, los políticos no debemos de involucrarnos en el sistema de administración de justicia, aunque ha sido una práctica constante estar contaminando el sistema de administración de justicia. Por eso ese discurso. ¿Y por qué no metieron preso a este? Porque no le corresponde. Yo no miro a la señora presidenta en un tribunal diciendo condenen a este, condenen a este. No, es el Ministerio Público con la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas. Ahora, ellos nos tendrán que responder. Pero la MASI la sacaron porque empezó a presentar requerimientos fiscales y porque empezamos a ver haciendo fila a un montón de políticos. Y entonces, cuando su partido se dio cuenta de eso, Leda, empezó a reformar. Todas esas reformas que nosotros derogamos, empezó a ponerle piedras y piedras a la MASI. Ahora, ustedes dicen, nosotros no hemos traído a la Sisi. Ya ve, vos más que nadie, porque te sabes el procedimiento, sabes que la MASI no es una decisión unilateral. La presidenta no puede por decreto decir que venga la Sisi. No puede decirlo porque tiene que haber, en primer lugar, una voluntad política de las Naciones Unidas y tiene que haber voluntad política de todos los actores que participan en el sistema político hondureño. ¿Qué ha pasado? La ley de colaborador eficaz, por ejemplo. La ley de colaborador eficaz. En 6 meses. ¿Por qué no aprobamos la ley de colaborador eficaz? Pregunta, ¿están los votos? ¿Tenemos los votos? ¿O ustedes quieren que la sometamos para que se pierda como el código facultativo de la niñez y ahí se queme el proyecto de la ley de colaborador eficaz? El pueblo hondureño te voy a repetir lo que ha dicho el presidente Redondo en este tema, porque yo he sido el más interesado y el más insistente que se apruebe la ley de colaborador eficaz. ¿Y la reforma al Código Penal? Me tardé como 3-4 meses redactando ese dictamen. ¿Y la reforma al Código Penal? Entonces, ¿qué ha dicho el presidente? ¿Qué ha dicho el presidente? Y lo he dicho yo en otros programas. ¿Qué ha dicho el presidente? Cuando yo le digo, presidente, meta la ley de colaboradores, no tenemos los votos. ¿Por qué? Y todavía se va más allá el presidente y dice, tal partido nos está diciendo que si metemos la ley de colaborador eficaz, no van a apoyar este otro proyecto, porque también se da el chantaje dentro del Congreso Nacional y nosotros lo conocemos perfectamente. Hay muchos proyectos que se aprueban, ya no se va a aprobar nada, que se aprueban porque chantajean al presidente del Congreso, porque le dicen, si usted mete eso, nosotros no le aprobamos esto. ¿Y qué pasa con la ley de si la meten ahorita? Ustedes no van a votar. No van a votar. Bueno, pues y se va a perder. Yo quiero saber. Ahora, otro tema de los proyectos inconclusos, decía la compañera Leda Pagán. Miren, la presidenta Xiomara Castro inaugura 3 proyectos diarios. Yo no sé de dónde saca fuerza esa señora. 3 proyectos diarios. Por ejemplo, Condepor ha inaugurado 71 proyectos. Y después con un viento se caen. Canchas, estadios. ¿Han ido ustedes al Estadio Nacional? No, pero sí ¿Han ido al Morazán? Desde allá de Lloro, que se cayó con un vendaval que hubo. O sea, y costó me decía alguien de Condepor ahorita, por eso no me decía, el dinero, líder. ¿Ya está reconstruido? El único proyecto que no se ejecutó, ya ve, o los únicos proyectos que se quedaron
a medio palo fueron los que hizo tu líder Jorge Cáliz, por ejemplo, en el acto de en medio, que utilizó dinero del IP y quedó votado, así como otros proyectos que se utilizaron ese tipo de dinero y que hoy en día el Ministerio Público tengo entendido hasta que está investigando esos proyectos y quedaron inconclusos. ¿Cuántas carreteras ha estado inaugurando la señora presidenta? ¿Cuántas? 5.200 escuelas se han inaugurado en el gobierno de Xiomara Castro. Es delicado ponerle atención a lo que dijo Leda con esas empresas. O sea, yo honestamente, hasta ahorita que usted saca información, es delicado. Vos me conoces, si hay gente, es que no es vos me conoces, si hay honorable. gente metida en actos de corrupción, que los castiguen. Libertad y refundación. Bueno, a eso sí Libertad quería y llegar. refundación no A va a eso sí salir. quería llegar. Permítanme, voy a hacer Termino acá, una pausa. termino. Libertad y refundación, óigame bien, no va a salir a marchar a favor de corruptos como salían los del Partido Nacional. Nosotros Eso no es lo que van a hacer el 30. Nosotros no vamos a esperar, como Porque esperan son a Juan corruptos. Orlando Hernández, hasta hincados y pidiéndole a Dios para que regrese. Todavía Nosotros no. no. Nosotros Ustedes son en corruptos. eso sí somos diferentes. Su partido está haciendo actos de corrupción. Dice Jorge Zelaya que metan la ley de colaboración eficaz y ahí veremos quiénes están a favor y quiénes en contra. Ya estamos terminando el periodo de gobierno, José Raúl. Que lo metan. Bien, Yo voy tengo a- que lo voy- metan. Señor presidente de Redondo, Próximo. meta la ley de colaborador eficaz y a ver si es cierto que van a votar. El martes que la metan, el martes, no votan. Bien, voy a hacer una pausa, pero aquí está lo que dije. Así va. Gracias, nos vamos. Antes de irnos, tienen un minuto para despedirse, pero le voy a hacer una pregunta a los cuatro. ¿Cómo cree, diputada Leda, será recordado este Congreso Nacional del cual usted forma parte? Como el peor de la historia. Bien, su despedida, gracias por haber participado. Gracias a usted por el espacio y a los compañeros. Yo creo que el pueblo sigue esperando todavía esa lucha en contra de la corrupción, de la impunidad, que estamos a tiempo todos de sumarnos a esa lucha, pero que esa lucha no se va nunca a dar cuando la presidenta dice, el ministro de la Transparencia vaya a investigue lo que pasó en Cedesol, y lo que hace el ministro de la Transparencia es llamar a la afectada y le dice, Alera, usted no se preocupe, no está sola. Con ese tipo de acciones es mentira que vamos a combatir la corrupción y es por eso que no vino la Sisi. No es por la ley que presentó la diputada Zelaya, es porque no les convenía y no quieren así. Entonces, seguir engañando a la gente no tiene sentido. El próximo 30 de noviembre, la conciencia ciudadana va a decir su voluntad en las urnas siempre y cuando tengamos una democracia, que tengamos una elección justa, transparente y que nos permita como partidos defender nuestras posiciones más allá de la ideología política de cada quien. Honduras necesita transparencia, necesita paz y en ese sentido estamos dispuestos a seguir colaborando. Gracias. Diputado Llave Sabio. Bueno, no sé si será el peor de la historia, al menos del que yo puedo dar fe. Desde cuando estamos muy en deuda con el pueblo hondureño. Por eso hoy en día, en vez de ser algo que nos llene de orgullo ser diputado, ahora es un desprestigio por todo lo que se ha hecho, por lo que ha hecho la clase política en general. Y este 30 de noviembre tenemos una bonita oportunidad y el pueblo hondureño debe acudir masivamente a ejercer su voto, castigando obviamente a aquellos que no cumplieron su expectativa. Y yo ahorita le decía a los compañeros que es inaudito que me estén diciendo, se lo dice un médico que mira 3 veces por semana pacientes, que en el Hospital San Felipe estén cancelando las citas porque no hay papel, por el amor de Dios. Y le puedo decir que así hay en la mayoría de los hospitales problemas. ¿Qué es lo que tuvieran que haber hecho? Y esperamos que el ingeniero Salvador Narrala, próximo presidente de Honduras, comience por terminar los hospitales que lamentablemente, por incapacidad de suministro, no va a terminar la presidenta. Terminar esos hospitales, que muy buena obra, lastimosamente no los pudo terminar. Pero también arreglar lo que tenemos. Hubiéramos comenzado por primero barrer la casa, arreglar el hospital escuela, el Mario Catarino, los 28 hospitales de la red hospitalaria que tenemos y posteriormente o paralelamente hacer esto. Así que es una bonita oportunidad, tenemos que tener mucha sabiduría y la clase política en general tenemos que bajarle 2 rayitas porque los ánimos están muy exacerbados, hay mucha frustración en el pueblo hondureño.
Gracias al diputado Yavesa Biondo. Ramón Soto. Esa fiscal que ustedes mencionan es la misma que ha engavetado todo el caso Epstein, en donde está involucrado Donald Trump. Me imagino que saben lo que es el caso Epstein, un judío que tenía la famosa isla de la maravilla. Esa es la misma que ha engavetado todo eso. Entonces, a veces hay que saber también de dónde viene, lo que viene y por qué viene. Yo nada más quiero invitar al pueblo hondureño para que nos acompañe en esa enorme demostración popular que vamos a tener el sábado en San Pedro Sula y que le demuestren de una vez por todos a estos dos partidos que son el pasado y que no van a volver. Por más que se traten de justificar, por más que traten de argumentar y de justificar sus posiciones, la historia es clara, es contundente, ya lo juzgó. Lo que están diciendo, el pueblo va a ir a las urnas a castigar al que no le cumple, ya los castigaron y los van a seguir castigando. Pueblo hondureño, vamos juntos a demostrar la fuerza, la pujanza de la costa norte. La costa norte, que es la zona más progresista y menos conservadora de Honduras y que ha sido cuna de grandes pensadores y de grandes revolucionarios de este país que le han dado nombre a movimientos populares. Los esperamos este sábado. Vamos todos por nuestros propios medios o a abordar los buses que pone el partido, porque ahora es un partido al cual cotizamos todos sus miembros y es un partido potente que va a ganar las próximas elecciones. Repito, la historia no se va a repetir. No vamos a regresar al pasado. Por más que lo pinten, lo maquillen y hagan discursos bonitos que creen que son atractivos al pueblo, este pueblo despertó. Lo hicieron despertar desde el 2009 con un golpe de Estado y desde ahí ha venido este pueblo con esa sed de justicia, más no de venganza, de justicia, que finalmente se está logrando. Libre, seguirá gobernando. Y si quieren volver al poder, por lo menos cámbienle el nombre a los partidos, pero bajo esa estructura jamás volverán, porque este pueblo no olvida, no olvida. Saludos a todos y gracias, Raúl, por habernos invitado a su programa. Gracias, Ramón. Cerramos con el abogado Harry Dixon. Yo creo que a este Congreso Nacional, de repente, en este momento, no se le dé el calificativo que se merece. Pero este Congreso Nacional, a diferencia de otros donde yo he estado, todas las leyes que se han aprobado han sido en beneficio del pueblo hondureño. Es el Congreso Nacional que mayor cantidad de proyectos anticorrupción se ha convertido en ley en ese hemiciclo legislativo. Es el Congreso Nacional que empezó derogando el tema de ciudades modelo, la venta de nuestra soberanía nacional. Es el Congreso Nacional que alivió la deuda de tarjetas de crédito. Es el Congreso Nacional que ha aprobado la mayor cantidad de dineros para proyectos sociales en la historia de este país. Es un Congreso bastante atacado precisamente por eso, porque la mayor cantidad de leyes fueron aprobadas a favor del pueblo hondureño. Antes se aprobaban leyes en contra del pueblo hondureño y esos congresos para otros sectores eran buenos. Ahora bien, usted, sí, usted el que me está viendo, usted señor, señora, joven, no vuelva al pasado. El pasado ya lo conocemos. El pasado es saqueo, el pasado es abandono, el pasado es corrupción, el pasado es narcotráfico. El pasado, eso es pasado. Usted quiere que sus sueños se hagan realidad. Usted quiere que le construyan su carretera. Usted quiere que le reconstruyan o le construyan su escuela, que le construyan un hospital. Usted quiere seguir gozando de los subsidios de energía eléctrica. Usted quiere seguir gozando de los subsidios del combustible. Usted quiere que sus niños, sus jóvenes sigan gozando de becas. Usted quiere que se sigan construyendo más hospitales. Usted quiere que se siga haciendo aquello que ustedes soñaban que sus partidos tradicionales le iban a hacer y nunca lo hicieron. Pues usted ya sabe que el camino correcto de la historia se llama libertad y refundación libre. El sábado, este sábado 30, nos vemos en la gran ciudad industrial de San Pedro Sula. Ahí vamos a estar todos los libres y les vamos a demostrar la fuerza, el coraje y la determinación de un pueblo decidido a seguir con el proyecto de refundación de la patria. Bien, gracias a todos. Siga con nosotros en Canal 11. Así está la política y el Congreso en Honduras.
Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.